formaba el anión bromuro, sustraiga un protón y forme este producto como competencia. Pero siempre en mínimo porcentaje, ¿por qué? Primero porque yo voy de un enlace sigma a un enlace pi más débil en la eliminación. Y en la sustitución voy de un enlace sigma a un enlace sigma, y hasta más fuerte, porque carbono-oxígeno es más fuerte que carbono-bromo, por la electronegatividad del oxígeno y por el tamaño del oxígeno. Y aparte, como el carbocatión está rodeado de moléculas de alcohol, también el ataque, la probabilidad de choque es mucho mayor. Entonces, siempre me va a dar una reacción en competencia con la sustitución, pero siempre en menor porcentaje cuando las condiciones sean las 4 que habíamos nombrado para SN1 o para SN2. Y acuérdense que E1 significa eliminación, en este caso es una deshidrohalogenación del uros de alquilo, es decir, que se libera un hidrógeno y un bromo, o un halógeno, de un halógeno de alquilo, y unimolecular significa que la etapa lenta o etapa determinante de la velocidad de la reacción es la formación del carbocatión y depende de la concentración. La velocidad de reacción depende de la concentración del halogenuro de alquilo, que es nuestro reactivo o sustrato. Bueno, acá teníamos también otro ejemplo, con agua para formar un alcohol, pero siempre el producto de la SN1 en mayor porcentaje que el de la E1. Bien, acá había un ejemplo de un halogenuro de alquilo, bueno, este es terciario, y acá, lo habíamos visto también, cuando colocábamos un oxidrilo. ¿Qué pasaba acá? En este caso, no están dadas las condiciones para una SN1. ¿Por qué? Porque si bien tengo un halogenuro de alquilo terciario y un buen grupo saliente, no tengo un solvente como nucleófilo. Por lo tanto, el oxidrilo no va a estabilizar el carbocatión y no va a actuar, no va a estabilizar el carbocatión, por lo tanto no se va a producir la ruptura heterolítica de carbono-bromo para formar el carbocatión, no se va a dar porque no tengo un solvente que lo estabilice, y entonces el oxidrilo tampoco están dadas las condiciones para una SN2, porque si bien yo tengo un buen nucleófilo, pero no tengo un halógeno de alquilo primario metilo, o sea que la SN1 y la SN2 están anuladas, porque aparte el oxidrilo no puede atacar por el lado opuesto al grupo saliente porque está impedido. Entonces, no están dadas las condiciones ni para una SN2 ni para una SN1. Por lo tanto, el oxidrilo no va a actuar como nucleófilo, sino que actúa como base, y ahí está la competencia. Cuando el oxidrilo actúa como base, ahí está la reacción en competencia. Entonces, acá se forma una E2. El oxidrilo va a sustraer un protón porque actúa como base, se va a romper este enlace, se va a formar el enlace pi, se va a romper el enlace carbono-bromo porque el anión bromuro es un buen grupo saliente, y me va a dar el alqueno. Y este carbono, que es tetraédrico, se va a aplanar para formar el sp2. Ya que se está uniendo más gente, les pido por favor que completen el cuestionario que se encuentra en la V del práctico. Cada vez que haya un práctico de laboratorio, deben ingresar 15 minutos antes del práctico para contestar el cuestionario de la UV. Bien, entonces esta es una E2. Yo puedo obtener con un halogenuro, con bromuro de terbutilo en agua a 50 grados, voy a obtener el alcohol, es una SN1. Pero si quiero obtener este alqueno en mayor proporción, no lo puedo hacer dadas las condiciones de sustitución. Lo puedo hacer a través de colocar un medio, el oxidrilo, por ejemplo, y me da una E2 porque se forma un complejo activado. La velocidad depende tanto del sustrato como de la base, porque en este caso actúa como base,
para que me dé un alqueno en un alto rendimiento. Bien. Bueno, acá hay otro ejemplo de un halogenuro de alquilo con un alcóxido, que también lo hemos visto. El etóxido también sustrae un protón. Acá se encuentran las flechas, como ven el movimiento de electrones. El etóxido captura el protón, entonces los electrones que deja el protón forman el doble enlace carbono-carbono y se libera el anión bromuro. Acá hay un ejemplo con un halogenuro de alquilo secundario. Tanto los secundarios como los terciarios, frente a este oxidrilo o a un alcóxido, me va a dar el alqueno en un alto rendimiento. Bien, entonces ahí vimos que los halogenuros de alquilo secundarios y terciarios dan SN1 si los ponemos, tenemos un buen grupo saliente, que sí lo tiene, y con un solvente. Pero si lo colocamos con una base y no permitimos, o sea, como está impedido estéricamente, no permitimos la SN2, como no tengo solvente, no forma el carbocatión porque no se puede estabilizar, entonces obligo a la base a que actúa como base y no como nucleófilo. Por lo tanto, voy a tener un producto de eliminación que es un alqueno y que siempre es la reacción que está en competencia con la sustitución. En competencia digo porque si no da la sustitución, si a este nucleófilo no lo hago actuar como nucleófilo, va a actuar como base. Y ahí está la competencia. Vamos a los halogenuros de alquilos primarios o metilos. Cuando yo le coloco un alcóxido, evidentemente esto es una SN2, porque la SN2 se lleva a cabo tanto con alcóxido como con alcohol, tanto como con hidróxido de sodio como con agua, y se lleva a cabo más rápidamente con el alcóxido y con el hidróxido que con el alcohol y el agua, porque son mejores nucleófilos. Entonces lo que decíamos de la SN2, acá están dadas todas las condiciones de la SN2. Un haluro de alquilo metilo primario, porque no tiene impedimento estéreo, un buen grupo saliente en el sustrato y un nucleófilo fuerte, que puede atacar por el lado opuesto al grupo saliente. Acá no está hecho el complejo activado, porque esta es una reacción que ya la vimos, es SN2, que da el éter y bromuro de potasio. Ahora, si yo coloco en esta reacción también, supongamos que el alcóxido actúe como base. Si el alcóxido actúa como base, sustrae un protón y me forma un eteno, me forma un alqueno, y se libera bromuro de potasio. Pero eso es mínimo porcentaje, porque acá la base no va a actuar como base sustrayendo protones, sino que va a actuar como nucleófilo atacando el carbono. ¿Pero por qué? Porque el carbono tiene una densidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque el bromo produce un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad, y ese es el sitio reactivo de los haluros de alquilo. O sea que es baja la probabilidad de que esto actúe como base. En cambio, si yo me complico y voy a poner un halogenuro de alquilo, cualquiera, estos los voy cambiando, acá podríamos haber puesto yodo o podríamos haber puesto cloro, y ya sabemos que el yodo es mejor grupo saliente que el bromo y mejor grupo saliente que el cloro. Desde aquella tablita de la unidad 4 al principio, cuando veíamos SN1 y SN2. Entonces, pero yo acá estoy colocando un alcóxido que está impedido, porque es un terbutóxido de potasio. Entonces, si bien no está impedido el haluro de alquilo, está impedido la base o el nucleófilo. Entonces, como está impedido el mismo nucleófilo, no puede atacar por el lado opuesto al grupo saliente para dar una SN2. Primero, una SN1 no están dadas las condiciones desde ningún punto de vista, porque el haluro de alquilo es primario, por lo tanto ya SN1 no da, y no tengo solvente, SN1 no da. Y SN2, tengo un haluro de alquilo primario, tengo un buen grupo saliente, pero el nucleófilo
está muy impedido. Entonces, el ataque por el lado opuesto al grupo saliente no lo va a impedir el haluro de alquilo, mi sustrato, sino que lo va a impedir el propio nucleófilo. Entonces, ahí sí le estoy dando chance al nucleófilo de que actúe como base y sustrae un protón, porque lo estoy impidiendo estéricamente. Entonces, si yo quiero lograr una eliminación con un haluro de alquilo primario, tengo que impedir estéricamente, colocar un nucleófilo impedido estéricamente para que se reduzca el ataque por SN2 y actúe como base sustrayendo un hidrógeno beta, porque estos son los carbonos alfa, que son los carbonos alfa, son los que están unidos, se llaman carbono alfa, los que están unidos al grupo funcional. Acá el grupo funcional es el halógeno. Y este es un carbono beta, que es el carbono contiguo al alfa, ¿no? Entonces, este terbutóxido ataca ese carbono. Acá está el terbutóxido, ese es el terbutóxido, que ataca el protón de este carbono. Entonces, este carbono lo dibujo con un hidrógeno, con dos hidrógenos y un metilo. Entonces, el terbutóxido va a atacar a un hidrógeno de ese carbono y va a ir formando el enlace, pero si esto está parcialmente formado es porque lo va a sacar al protón del carbono. Esto se va rompiendo. Y si esto se va rompiendo, esos electrones van formando el doble enlace con el otro carbono, que es este. Y si ese doble enlace se va formando, es porque se va rompiendo el enlace carbono-bromo. Es decir, esto está parcialmente formado, esto está parcialmente roto, se forma un doble enlace y se rompe el bromo. Pero ¿debido a qué se produce todo esto? Primero, al impedimento estéreo. Segundo, a que esta base puede actuar como base, sustrayendo un protón, pero también acá pasa eso porque hay un efecto provocado por el bromo, un efecto inductivo, que el bromo va a llevarse sus electrones. Si no, no podría formarse el doble enlace. Entonces esto que es tetraédrico se va aplanando y esta es una E2. Me va a dar el alqueno, que es el propeno, me va a dar el terbutanol y el bromuro de potasio. Bien, esta es una E2, es una eliminación, es una deshidrohalogenación de haluros de alquilos, es decir, deshidrohalogenación, saqué hidrógeno y halógeno de un haluro de alquilo, y es una E2 porque sigue una cinética de segundo orden con complejo activado. Acá no hay formación de iones, no es iónica esto. Y es E2, la velocidad de reacción depende tanto del sustrato como de la base. Yo hablo de base acá. Bien. Perfecto. Ahora vamos a ver otra reacción. Eso es de eliminación, E1 y E2 en competencia con S1 y S2. Entonces ahí vieron cuándo dan S1, cuándo dan S2 y cuándo, en el caso de haluros de alquilo terciarios y secundarios, puedo dar el alqueno con E2 o cuándo, en el caso de un haluro de alquilo primario metilo, puedo dar un alqueno con E2, impidiendo con impedimento estéreo de la base o del nucleófilo. Otra reacción que tiene nombre propio, eliminación, es la deshidratación de alcoholes. La deshidratación de alcoholes es una eliminación pura. Entonces vamos a hacer la deshidratación de los tres tipos de alcoholes, del alcohol primario, del alcohol secundario y del alcohol terciario. Primero, el alcohol primario, por ejemplo, el etanol, lo ponemos de ejemplo, cualquier alcohol, para poder deshidratar significa sacar una molécula de agua, utilizo sulfúrico. El sulfúrico es un ácido ácido de agua, es deshidratante. Y, por supuesto, deshidratante en condiciones concentradas. Nosotros vimos una deshidratación del sulfúrico en la esterificación de Neumann, porque en la esterificación de Fischer, cuando el sulfúrico actuaba como catalizador, sulfúrico diluido,
protonaba el oxígeno del carbonilo. Mientras que cuando quisieron hacer una esterificación con un ácido benzoico que está sustituido en posiciones orto respecto al carboxilato, no les daba la esterificación de Fischer. Y pusieron un sulfúrico concentrado para que deshidratara, y ahí vimos, concentrado, saque agua, lo ponía, entonces nos quedaba el ion acilo, que tenía menos impedimento, descongestionaba la molécula, y ahí podía atacar el alcohol para formar el éster. Bueno, el sulfúrico deshidrata. Entonces, lo que vamos a hacer, pero es el catalizador. O sea, es el catalizador, no es un reactivo. Entonces, vamos a trabajar a 180 grados Celsius y 98% de concentración de sulfúrico. ¿Qué es lo primero que hace el sulfúrico? Como siempre, si yo veo sulfúrico como catalizador, el sulfúrico es un ácido de Bronsted, me va a dar protones. Y si yo veo un sulfúrico como catalizador, el corte es heterolítico, ¿sí? Temperatura, luz UV, peróxidos y los catalizadores que vamos a ver producen cortes homolíticos. El sulfúrico y el tricloruro de aluminio, por ejemplo, el ácido de Lewis y ácido de Bronsted, ayudan a producir cortes heterolíticos. O sea, es una cinética iónica. Bueno, el sulfúrico protona al oxidilo y forma el alcohol protonado. Esta etapa es rápida y a partir de ahí, cuando sale el agua, ¿sí? Va a salir el agua, pero gracias a qué? A que el anión sulfato, el anión sulfato ácido que queda después de liberar el protón, actúa como base porque quiere recuperar el protón. Entonces va a tomar el protón, se va a ir formando sulfúrico, se va a ir rompiendo este enlace, se va a formar el doble enlace y se va a liberar agua, porque esto también ayuda el hecho de que yo transformé este oxidrilo, que es un mal grupo saliente, en un buen grupo saliente. O sea, el sulfúrico me ayuda a transformar esto, prestándome un protón, pero después sacándomelo. Entonces, la reacción esta es una E2, porque es una eliminación. Yo eliminé agua, deshidraté, o eliminé un protón y un oxidrilo, me da un alqueno, se hace a temperaturas altas, voy de un enlace fuerte, sigma, a formar enlaces débiles, pi, y por supuesto la etapa lenta es el complejo activado, donde hay enlaces parcialmente formados y parcialmente rotos. Es decir, que yo parto de acá de un sp3, paso acá, que es intermedio entre un sp3 y sp2, porque se va aplanando, hasta que llego a un sp2 del alqueno. Ahora bien, si por ejemplo trabajo a una temperatura menor, supónganse que yo tengo acá el alcohol primario y trabajo con sulfúrico concentrado igual, 98%, pero trabajo a 140 grados Celsius. No llego a los 180, porque los 180 es la temperatura mínima para que el sulfúrico deshidrate, ¿sí? Cuando no alcanzo esa temperatura, no se va a deshidratar el alcohol, ningún alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar? Por supuesto que el sulfúrico va a actuar como ácido de Bronsted y va a liberar un protón, protonando el alcohol, y me queda el alcohol protonado. Esta es una etapa rápida. Pero ¿qué va a pasar acá? El mismo alcohol va a actuar como nucleófilo de su propio alcohol, digamos. Entonces, otra molécula de alcohol, con el oxígeno como nucleófilo, como este es un alcohol primario, produce una sustitución. Entonces, ataca por el lado opuesto al grupo saliente, el sulfúrico me permitió transformar al oxidrilo en un buen grupo saliente. Acá
se permite eso porque hay diferencia de acidez. Yo no podría hacer esto con un ácido carboxílico, ni con un ácido sulfónico, pero acá sí. Entonces, este ataca por el lado opuesto, este carbono que tiene sp3 se aplana a sp2, tengo los dos hidrógenos, el metilo, y tengo el nucleófilo que se va enlazando con el carbono y va saliendo el agua, es decir, parcialmente formado, parcialmente roto, forma el complejo activado y esta es la etapa lenta. Y esta es una SN2, o sea, no logré, las sustituciones siempre se realizan a temperaturas más bajas, porque son más favorables, porque yo voy conservo el enlace sigma. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que se va a producir una SN2, una vez que se rompió este enlace porque se liberó agua, hay una deshidratación, sale agua como grupo saliente, porque yo al oxidrio lo transformé en un buen grupo saliente, y una vez que me quede acá el éter protonado, liberar el protón es una etapa rápida. La liberación de protones o la aceptación de protones son etapas rápidas. Esta es una SN2. Ven que siempre están compitiendo. Supónganse que ustedes les dice un cliente, yo quiero obtener el alqueno, y ustedes colocan esto y sulfúrico y lo colocan a una temperatura menor de 180 y no van a tener el alqueno, van a tener el éter. ¿Me explico? O sea, siempre están compitiendo el producto de sustitución, porque en este caso el mismo alcohol se sustituye. Entonces, también si pongo un exceso de alcohol, entonces tengo que tener cuidado con qué trabajo en exceso, con qué concentración trabajo. Porque si yo pongo una concentración menor de sulfúrico y lo pongo diluido, tampoco se va a deshidratar. Entonces estas son las condiciones mínimas para una deshidratación. Y esta es una E2. Si me voy ahora a un alcohol, bueno, quedan 4 minutos, por favor, no se olviden parezco monotemática, de hacer las preguntas en el cuestionario del práctico, que está en Nube. Y los saludo ahora, feliz finde, y así termino y se corta. Y nos vemos el martes. Si tenemos Profe, Sí. Perdón que la corte. No hay problema. Tengo un problema yo con la matriculación del UB. Me avisaron Sí. recién este lunes a la tarde Sí. que ya estaba inscrito a la materia y ahí ya había cerrado la matriculación a UB. Bueno, tu apellido, decime tu apellido rápido. O Guido, número de edad. G-U-I-D-O, Guido Sebastián. G-U-I-B-O. No. Guido. Guido. Sebastián, y dame el número legal rápido. 77394. Bueno, yo me fijo en la lista, lo hago inmediatamente, termine esto. Entonces, ya no queda nada. El alcohol secundario, les digo esto, si no en la clase que viene parto desde acá. Fíjense que en un alcohol secundario yo uso sulfúrico, porque el sulfúrico va a dar el protón, pero me va a protonar, pero yo puedo formar un carbocatión secundario, cosa que no podía hacerlo recién en un alcohol primario. Entonces, pero fíjense, al formar el carbocatión secundario, yo usé 95 grados Celsius y 62% de sulfúrico, o sea, bajé mucho las condiciones en que puedo hacer una eliminación. Y este es una E1, es decir, el sulfúrico le da un protón como ácido de Bronsted, transforma este mal grupo saliente en un buen grupo saliente y lo va a deshidratar, porque el sulfúrico, o sea, pero no con complejo activado, sino con la formación del carbocatión secundario. Y luego libera un protón que lo toma el anión sulfato ácido para restablecer el catalizador y me da el alqueno. Lo que quiero decir, para terminar, este es un E1 porque la etapa lenta es un intermediario carbocatiónico, la velocidad de la reacción depende solamente del sustrato del alcohol, pero lo que quiero que se fijen es cómo cuando tenemos una reacción que es iónica, que forma un intermediario, que forma un carbocatión, que es un mínimo de energía,
yo la logro en condiciones mucho más suaves que aquellas que pasan por un complejo activado. Una reacción que pasa por un complejo activado, que tiene el tipo de curva sin intermediario, siempre requiere mucha más energía que la que tiene un intermediario o un mínimo de energía. Y por supuesto que si tuviéramos un alcohol terciario, el carbocatión que se forma es mucho más estable y por eso tenemos menos temperatura y menos concentración. Bueno, dejo acá porque queda un minuto y me pongo con eso de Guido y nos vemos el martes y arranco con este tema de